Hasta el momento no cabe duda que el proceso de helenización Palestina bajo el Imperio Romano, la Galilea multilingüe, Herodes como rey de Judá, además los judíos de la diáspora, estos marcaron la historia para que pudiera tener los cristianos marco para poder predicar el evangelio de una forma tanto muy complicada, pero de una forma también fácil. Por las cuestiones de los idiomas, que estaba unificado el pueblo de una forma helénica y otras cosas más. Entonces vamos a encontrar que Pablo nos menciona que el cristianismo penetró en el mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y no cabe duda que mucho de lo que ya vimos facilitó el avance de la fe. Pero también es cierto que esos mismos acontecimientos le planteaban a la iglesia difíciles retos que exigían enorme valor y audacia. Pues sabes, el cumplimiento del tiempo quiere decir más bien que en los designios de Dios había llegado la hora o el momento de enviar al Hijo al mundo a sufrir muerte de cruz y así poder esparcir a los discípulos en ese mismo mundo para que ellos también desen testimonio de su fe en el crucificado. Vamos a encontrar en Hebreos capítulo 1 versículo 1 a su versículo 2: en múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, anunciando el nacimiento de Jesucristo. Pues sabes, el cristianismo es una religión revelada histórica, pues el Verbo se encarnó, se hizo carne, en un año en concreto, en una sociedad precisa, en un pueblo y en una cultura determinada. Que estos factores marcaron de manera sustancial el origen y la evolución posterior del cristianismo y de esto la Iglesia. Pues Jesús, el Hijo de María, de acuerdo a las narraciones evangélicas, nació en una comunidad específica, la aldea pequeña de Belén. Vivió en un pueblo particular que se llama Nazaret y murió en un lugar determinado, el Gólgota, y que todo esto estaba ubicado a las afueras de la ciudad amurallada de Jerusalén. Todos estos eventos se llevaron en efecto en un momento específico y concreto de la historia humana. Y pues sabes, el primer siglo de la era cristiana especialmente era una de las décadas del periodo en el cual el Imperio Romano ejecutaba su poder y autoridad y su hegemonía política y militar tanto en Siria y Palestina. Y una de las cosas grandiosas que podemos encontrar es que en el día de Pentecostés, estando los discípulos de Jesús reunidos en un mismo lugar, se oyeron ruidos extraños, pues aparecieron lenguas de fuego como dividiéndose sobre sus cabezas en cada uno de los asistentes. Fueron todos bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversos idiomas. De modo en que las personas, en que las gentes que estaban ahí, de todos los orígenes, fueron capaces de poder comprenderles. Todas estas imágenes recuerdan al acontecimiento del Sinaí y nos dan a entender que se estaba estableciendo una nueva alianza con este nuevo pueblo de Dios, puesto que estaban reunidos en oración en la espera del reino de los cielos, anunciado por Jesús. Se trataba de la llegada del prometido del Padre, acompañándonos por sucesos extraordinarios. Y podemos ver cómo Pedro se levanta a anunciar al pueblo judío acerca del Señor Jesús, que había sido crucificado y resucitado y ascendió a los cielos. Y de hecho los que recibieron estas palabras fueron bautizadas y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Las multitudes de creyentes formaban un solo corazón y una sola alma. Hechos 4:32. Pues sabes, el libro de los Hechos nos da a entender que hubo en los inicios una fuerte iglesia en Jerusalén. Sin embargo, después de estos capítulos no se nos dice mucho de esta iglesia, puesto que también se trataba de las demás iglesias que se iban a estar fundando poco a poco. Esto se extiende, pues el propósito del autor de Hechos no solamente es escribir la historia de Jerusalén o la historia de la iglesia de Jerusalén, sino más bien mostrar la obra del Espíritu Santo de la nueva fe, cómo fue extendiéndose hasta llegar hasta la capital del Imperio Romano. Según hemos mencionado que durante varios siglos Palestina había estado dividida. Recuerda que había unos judíos más ortodoxos y otros judíos helenistas. Y esto se refiere al hablar de Hechos 6:1, donde dice que había griegos y hebreos. Pero sabes, esto no se refiere a judíos y gentiles, puesto que todavía no había gentiles en la iglesia, porque recuerda que esto sucede capítulos posteriores, sino da a entender a dos grupos de judíos, tanto los hebreos como los griegos. Pues sabes, aquí entran los judíos de la diáspora, puesto que ellos eran más helenizados, ellos tenían su lengua griega, no hebrea. Entonces, entre los nuevos creyentes debemos distinguir por su diversa procedencia, tanto los judeocristianos, es decir, los del primer momento, como los cristianos helenistas, que también estos son judíos, pero recuerda, estos son de la diáspora, es
decir, los que vivían fuera de la tierra de Israel o Palestina, y los cristianos convertidos directamente del paganismo. Pues sabes, luego de la disputa que sucedió en Hechos, en la murmuración de los griegos contra los hebreos, pues sabes, luego de la disputa que hubo en Hechos, a la que se refiere a la murmuración entre los griegos contra los hebreos, porque las viudas eran desatendidas, aquí sucedió pues un desacuerdo entre los cristianos, de origen judío, pero por así decirlo, unos más judíos que otros. Como resultado de este conflicto, los 12 convocaron una asamblea que eligió a 7 personas. Sí sabes cuáles son estas 7 personas, de seguro, que estas fueron designadas para servir a las mesas. Estas 7 personas se dedicarían a labores administrativas, mientras que los apóstoles podían seguir predicando. Pero hay 2 cosas que resultan claras al momento de leer el libro de Hechos. La primera de ellas es que estos 7 que fueron designados eran representantes del grupo de los griegos. Todos ellos tenían nombres griegos, y que el propósito de su elección era pues ciertamente darle una representación a estos grupos griegos. La segunda es que desde muy temprano estos se dedicaron también a la predicación y a la tarea misionera. Pues de hecho en el capítulo 7 podemos encontrar a Esteban, uno de los 7, y este hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto nos lo dice Hechos 6:8. Pues al momento de leer el testimonio de Esteban ante el concilio, nos percatamos que su actitud hacia el templo no es del todo positiva. Hechos 7:47 al 48. Pues sabes, el concilio, que estaba compuesto por judíos principalmente anti-helenistas, se negaba a escucharle y por eso lo apedreó. De hecho, esta es una de las razones por las cuales apedreó a Esteban. Esto puede contrastar muy claramente porque el mismo concilio que había apedreado a Esteban había tratado tanto a Pedro y a Juan, quienes fueron puestos en libertad, pero esto sí, después de ser azotados. Además es de notarse que cuando se desató la persecución, los cristianos se vieron obligados a huir de Jerusalén. Los apóstoles pudieron permanecer en la ciudad santa, pues cuando Saulo sale hacia Damasco para perseguir a los cristianos que habían encontrado refugio en esa ciudad, los apóstoles todavía estaban en Jerusalén, pero Saulo no parecía muy preocupado por ellos. Todo lo anterior nos lleva a concluir que los miembros del concilio y el sumo sacerdote se preocupaban más por los cristianos griegos que por los cristianos hebreos. Y recuerda que estos cristianos griegos también eran judíos. Y no cabe duda que los miembros del concilio veían al cristianismo como una herejía, que era necesario combatirla, eliminarla y desaparecerla. Pero al principio esta persecución parece haber ido principalmente o solamente con los judíos griegos que se habían hecho cristianos, porque hasta posteriormente podemos encontrar en el capítulo 12 de Hechos que la persecución se desata hasta en contra de los apóstoles. Inmediatamente después de narrar el testimonio y muerte de Esteban, podemos encontrar la labor misionera de Felipe, otro de los 7 seleccionados. Felipe funda una iglesia en Samaria y los apóstoles envían a Pedro y a Juan para supervisar la labor de Felipe. Luego resulta que ya se va comenzando a formarse una iglesia fuera del ámbito de Judea, es decir, que esa iglesia no fue fundada por los apóstoles, y a pesar de ello, los 12 siguieron gozando de esta autoridad sobre toda la iglesia. Después de esto vamos a encontrar que Hechos capítulo 9 nos va a hablar de Pablo y también de la iglesia fuera de Palestina. Y de hecho, esto se va a volver céntrico, es decir, nuestra atención va a estar en estos sucesos. Y esto no nos ha de extrañar, pues principalmente con lo que sucedió con los judíos griegos que se habían hecho cristianos, sirvieron de puente para que a través de ellos la nueva fe pase al mundo gentil. Esto es algo maravilloso, ¿no lo crees? Y pronto vamos a encontrar a la iglesia con más miembros entre los gentiles que los judíos. Por lo tanto, la mayor parte de nuestra historia tratará acerca de los cristianos entre los gentiles.